Porque estamos presenciando cambios epocales con grandes transformaciones como la digital, la del emprendimiento y la sostenible. Desde ahora en Radio La Clave, Alex Tudor llega al aire de la 92.9 para presentar Transformación Clave. Una invitación a conversar los temas que nos impulsan a todas y a todos a construir un mundo mejor. Bienvenidos. Bienvenidas a Transformación Clave, donde conversamos de transformación digital, emprendimiento, innovación, sostenibilidad. Estamos esperando ahí una conexión con Valparaíso. Con el Congreso. No sé si el diputado Schalper nos va a poder acompañar. Pero ahí vamos viendo Pancho Guzmán, presidente de ACTI, Francisco Guzmán, hay que ponerse más serio. Francisco Guzmán, presidente de ACTI, también vicepresidente Mercado Empresa de Claro, nos acompaña en este martes de Mundo Digital. ¿Cómo dice la canción? Transformación Clave. Mundo Digital. Mundo Digital, estábamos bien. Bien. Estábamos en el programa correcto. Oye, hoy día estuve. Pensé que tenía un problema. Hoy día estuve en la inauguración. Bueno, la inauguración fue anoche en realidad, pero en el evento de Singularity Summit 2025. Espectacular, muy interesante. Todas las conversaciones, las charlas. Había una robot. Sí, eso escuché, que había una robot y qué sé yo. Ría la robot. Ría. Así que interesante, le hacían preguntas y las procesaban. En algún momento, eso sí, se demoró un poquito. O sea, hay una lógica de procesamiento de audio que lo debe traspasar a texto, análisis y te hace la respuesta de un empresario indio. Así que bueno, eso sigue los 2 días, pues martes y miércoles en el Corparte se llama, claro. Sí, no es muy diferente lo que sí pudimos ver, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de Congreso Futuro, que también tuvimos inteligencia artificial, hubieron varias cosas, creo que lo comentamos en algún minuto en aquel tiempo, pero siempre llama la atención la rapidez con que la inteligencia artificial está evolucionando. Yo creo que eso es bonito de ver. Oye, ¿y cómo anda la ACTI? ¿En qué ha estado usted? Ya tenemos al diputado al aire, así que vamos a hacer la conexión. Diputado, ¿cómo está? Nos acompaña Diego Schalper, espero haberlo pronunciado bien, con Schalper, como apellido alemán debe ser. Como dije, alemanísimo, diputado y presidente de la bancada para las startups y la economía digital. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo están? Espero que se escuche bien porque, como le comentaba a la producción, el Congreso tiene bloqueada esta plataforma que emplea la radio para poder proyectar, así que estoy desde mi celular. Se escucha espectacular. StreamYard, pero se escucha bien ya, qué sí, bueno. Muy bien, muy bien. Superamos el bloqueo. Bueno, ahí uno hace uso de todas sus habilidades digitales, Pancho. Viene el diputado y encontró la forma. Pero sí, este diputado es el líder de la bancada digital, pues tiene que manejarse, además que es muy joven, pues tiene que saber. Tiene que sobreponerse. Así es. Y además es una máquina, es una máquina, la verdad que tiene una potencia y es impresionante lo rápido que maneja los temas, los toma y la verdad dirigiendo una bancada que está también siempre con ideas nuevas, que es lo que pasa con la innovación. Oye, vamos a contar un poquito el diputado Schalper, abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho, convención en Derecho Público en la Universidad Libre de Berlín y doctor en Derechos Sociales, Económicos, Culturales en la Universidad de Marburgo, Alemania. Diputado, ¿usted habla alemán? Sí, hice mi tesis doctoral en alemán, de hecho. Ya, o sea, fluido. Sí, la verdad que yo redacté mi tesis y defendí mi tesis ante una comisión en alemán. Así que bueno. Me tocó, y bueno, con Evelyn Matei, aunque esto es como más reservado, pero con Evelyn Matei hablamos a veces, no es que hablemos fluidamente en alemán, pero a veces cuando queremos que no lo entiendan. Está la gente la ACTI, claro, cuando está la gente la ACTI y queremos que no nos entienda, por ejemplo, ahí hablamos en alemán. Diputado, nosotros entendemos todo, tenemos traducción simultánea aquí.
Oye, para terminar de presentarlo, el diputado Schalper representa al distrito 15 de la región de O'Higgins en su segundo periodo legislativo, integra la Comisión de Seguridad Ciudadana, también la bancada Startup, que es lo que nos convoca en esta conversación, secretario general de Renovación Nacional y presidente de la ONG Me Comprometo. Esto hay que actualizarlo ya. Es que Pancho me pasó este brief, así que yo aquí no tengo nada que ver, no tengo la culpa. No es verdad, yo no he tocado estos papeles. Lo que sí quiero decirle, diputado, que estuve en su región el jueves pasado. Me tocó, amanecí temprano a las 8 de la mañana en Coya con la gente de minería, ya de teniente, hablando de inteligencia artificial en la minería. Y sabe que quiero decirle que la Universidad O'Higgins la lleva, está haciendo cosas muy interesantes en términos de inteligencia artificial. Me tocó ver lo que están haciendo, el trabajo conjunto que están haciendo con teniente. Y creo que hay mucho potencial en la región. Ellos mismos lo dijeron, hay mucho talento allá. Vamos a tener que exportarlo no solo ojalá dentro de todo Chile, sino que también para el mundo, ojalá. Pues hay cosas muy interesantes allá para exportar. Muy interesante, y además yo creo que lo que ha hecho Teniente en términos, no sé si pudieron ir, porque entiendo que fueron a Coya, pero no fueron a la mina en sí, obviamente, y tampoco a la central de control, a la toma de control que hay en Millán. El día antes, que es bien impresionante. La semana antes fue el equipo, yo estaba fuera de Chile, estaba de vacaciones en Europa, ahí después ya le contaré mi historia, pero lo que sí me tocó ver, la gente nuestra de ACTE estuvo por allá, estuvieron las empresas de tecnología. Increíble la apertura, eso que abran la mina para mostrarnos, entendiendo que a las empresas tecnológicas le tienen que mostrar el problema para poder ayudar a solucionarlo. Y fue espectacular. No, me parece fantástico. Sí. Bueno, parte del desafío que tenemos, y tú lo sabes muy bien, sí, pues, es cómo hacemos para incorporar en los procesos productivos del país la innovación tecnológica, la innovación científica. Mira, yo tuve la oportunidad la semana pasada de reunirme con un grupo de científicos de distintas regiones del país y no tenemos bien aceitado ni la interacción científica con las universidades y con los centros de estudio, y tampoco con la empresa. Yo creo que la franquicia I+D es algo que tenemos que revisar. Yo le planteaba una cosa que yo creo que puede generar un poquito de movimiento, pero que en los procesos de acreditación, Francisco, de las universidades, de los centros de formación técnica, vamos a tener que meter como uno de los indicadores el tema del desarrollo tecnológico, porque eso, créeme, generaría mucho movimiento, mucho más que el que podemos lograr, porque al final, ¿cómo hacer para poder facilitar esa interacción? A mí me parece que es clave. Las empresas de base científico-tecnológica son centrales para el desarrollo de Chile, yo de verdad que lo creo. Qué bueno. Diputado, y los hubs famosos, esos 3 hubs que hay, Hub, APTA, ayer estuve con la Darín Cafarren de Hub APTA, Ignacio Merino y HubTech, y también el No Hub Chile o el No Hub, ¿no cumplen ese rol en la transferencia tecnológica, sobre todo en temas de empresas de base científica tecnológica y la investigación aplicada a la investigación o a la aplicación comercial, y un poco mirando lo que necesitan las distintas industrias? Mire, tuve la oportunidad de estar con ellos, yo les diría que sí y no. O sea, es evidente que hacen una contribución muy relevante, pero acá esto no puede funcionar sobre la base de encuentros, por decirlo así, de buena fe. No, tienen que haber cuestiones más bien orgánicas. Yo creo que tenemos desafíos en materia de patentes, porque muchos se critican cómo hacer para que el tema del traspaso de las patentes, el dominio de las patentes por parte de los centros de pensamiento y las universidades, no facilitan muchas veces el traspaso del trabajo que se hace en la academia hacia el mundo científico. Después me plantean una cosa que es clave, el acceso al financiamiento. Muchas veces el financiamiento no ha sido lo suficientemente eficaz para hacerse cargo de la realidad de las empresas de base científico-tecnológica, que usted lo sabe muy bien, tienen un espacio de tiempo donde no generan venta y donde hay que hacer gastos enormes en tecnología, en maquinaria, en talento. Entonces ahí tenemos una brecha que hacer, que hoy día, para serte sincero, por lo menos lo que nos planteaban ahí es que eso no se ha resuelto del todo. Y otra cosa que es muy interesante es todo el tema de la internacionalización, la atracción de talento extranjero, cuánto nuestros procesos de visado están siendo lo suficientemente eficaces para atraer talento extranjero. Muchas cosas que tenemos que ver que atañen específicamente a los Deep Tech. Y bueno, a propósito de lo que decía Francisco, nosotros como bancada en marzo hicimos un informe diagnóstico y ahora hace algunos días atrás hicimos ya el segundo informe que ya tiene acciones concretas. Y una de las acciones concretas
aprovecho contarle a los interesados, es constituir un equipo de trabajo con gente que se ha ido incorporando para ver precisamente el tema de las Deep Tech, de las empresas de base científica tecnológica y ver cómo nos hacemos cargo de sus inquietudes. Entonces, parte de los desafíos es que ahora, a partir de lo que hemos ido diagnosticando, vamos a dar paso a acciones concretas, a agendas concretas, de manera, Alex, que podamos usar las herramientas que nos da la Cámara de Diputados, que por supuesto no son presupuestarias, pero sí son de fiscalización, para poder provocar ciertos procesos. Y el camino de José Miguel Benavente y Corfo en relación a este Banco del Desarrollo, y ya que estábamos hablando antes de hablar alemán, el famoso Banco Alemán del Desarrollo, que era KW algo, no sé, se me olvida el acrónimo, sí. Pero ¿ese camino es bueno? Porque también tiene un foco ahí en la empresa de base científica y tecnológica. De hecho, está el famoso Startup Lab.01, que justamente es para eso. Mira, todo aporta, y aquí yo creo que lo que ha hecho Corfo ha sido bien notable, especialmente en el desarrollo de Chile, Startup Chile, en fin. Lo que están intentando hacer a través de Corfo es crear lo que han llamado AFIDE, que es esta agencia de financiamiento donde usted tiene una gobernanza más o menos securitizada que permite además a los institucionales eventualmente invertir en fondos de fondos. Y a mí me parece que eso contribuye. A mí me cuesta creer, para serte franco, porque había toda una conversación respecto de la infraestructura, de cuánto la infraestructura universitaria instalada dialogaba con el proceso de las empresas, porque muchas veces las empresas necesitan tecnología bien especializada que no se encuentra en las universidades, muchas veces los procesos académicos chocan con los procesos de las mismas empresas, pero yo lo que he visto en el mundo, para serte franco, es que esto normalmente se apalanca en las universidades, se apalanca en la industria instalada, no corren por caminos paralelos. Entonces yo creo que lo de AFIDE, yo lo voy a ver, quiero ser súper sincero con los auditores. Yo he estado trabajando activamente con Corfo para lograr la aprobación de ese proyecto. Yo tengo la sensación de que si la banca no hubiese existido en la Cámara de Diputados, el trámite hubiese sido mucho más complejo. Hoy día está radicado en la Comisión de Hacienda del Senado. Ayer conversé con la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es la senadora Jimena Rincón. Ella tiene buenas pretensiones, pero obviamente le preocupa lo que a mí también me preocupa, que es cómo garantizamos que ese espacio tenga una gobernanza que permita sustentabilidad en el tiempo y que no se politice. Y lo segundo es que el día de mañana, por ejemplo, los fondos de pensiones se sientan con la tranquilidad de invertir ahí, porque lo que se trata es que efectivamente aumentemos el caudal de inversiones y el porte de los tickets, pues si no, ¿para qué? Entonces, yo creo que eso es lo que, si eso se logra, yo creo que es un avance. Yo al menos voy a apoyar eso, Alex, esa dirección. Yo una vez le preguntaba acá mismo a José Miguel Benavente por qué ese foco en las Deep Tech, en la empresa base científica tecnológica, y al final tiene que ver un poquito con el empleo, la creación de empleo, porque por ejemplo Instagram se vendió a los 18 meses de ser creada y tenía 17 trabajadores en $1.000 millones. La vendieron muy temprano, eso dice todo el mundo, la deberían haber vendido mucho después con más usuarios y en 10.000, pero eso, no, que en 10.000, mucho más, ese es otro tema, pero un poco tiene que ver el foco con eso cuando ustedes hablan de fomento de las startups de este tipo con la generación de empleo. No, yo, a ver, mi posición es que uno tiene que estar en todos los frentes. A ver, un frente es precisamente el de las empresas de base científico-tecnológica, aprovechando un poco la diversidad climática del país, los distintos territorios, el enlace con la industria minera. O sea, hay cosas entretenidas que se pueden hacer en lo estrictamente de base científica-tecnológica, y además Chile tiene cosas muy notables en Puerto Vara, en Concepción, también en Antofagasta en esta dirección. Pero eso no excluye, Alex, que también, por ejemplo, en materia de fintech, nosotros hemos tenido un avance bien espectacular. Hay varios emprendimientos que ya tienen categoría de carácter mundial, otros, por ejemplo, que tienen activos físicos, pero que son mixtos, por ejemplo, lo que ha hecho Guaylama y otros más. Entonces, yo en el fondo creo que la pregunta es mucho más previa, y te confieso que en el Congreso nos enfrentamos al siguiente escenario. El tema de la economía digital, el tema de la tecnología y la ciencia, para serte franco, no estaba en el centro de la atención, y nosotros lo que hemos intentado hacer con la bancada es tres cosas. Uno, poner el foco ahí. Logramos un encuentro de el ecosistema de emprendimiento en el Congreso que no tiene ningún paralelo con nada de lo que se ha hecho. Llegaron 90 actores, y le quiero dar una primicia a los auditores. Estamos trabajando para hacer, guardando la escala, algo así como el MT Day en los pasillos del Congreso. O sea, en el fondo tener el ETM Day. ETM Day, claro. Sí, nosotros tenemos todos los miércoles a ETM como una alianza, igual como la ACTI ahora, así que somos partners. Atrás va a salir el logo, de hecho. Esa es la primicia mía. Bueno, fantástico. Bueno, la primicia que yo le puedo dar es que
hay muchos emprendedores, por ejemplo, que se desarrollan a cuestiones que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con la actividad del Estado, que muchas veces les cuesta mucho interactuar con los organismos públicos. Entonces, estar aquí en el Congreso exponiendo sus emprendimientos, donde circulan ministros, subsecretarios, directores de servicios, y también los mismos parlamentarios les puede ayudar a hacer esa red. Entonces, nuestra apuesta es que ellos puedan exponer sus emprendimientos acá. Otra cosa importante, Alex, que yo por lo menos la considero que es central, tiene que ver con que hay una brecha de información y de priorización entre los tomadores de decisiones. Estoy hablando de los no especializados, obviamente, con este tipo de temas. Entonces nosotros nos hemos empeñado en que los parlamentarios, algunos ministros sectoriales que muchas veces no están metidos en estos temas, se involucren en estos temas. Y lo tercero es que hay una agenda legislativa muy frondosa del último tiempo, la ley de ciberseguridad, de datos personales, de fintech, de transferencia tecnológica, para qué decirte la ley de inteligencia artificial, pero que muchas veces no dialogan lo suficiente con el ecosistema. Entonces a mí me empieza a dar susto que esas leyes, la de fintech en mi opinión ha funcionado razonablemente bien, pero otras que no interactúan bien con el ecosistema después terminan teniendo que ser parchadas por la vía reglamentaria. Entonces yo lo que quiero es empujar a través de esta bancada una mayor interacción del ecosistema de emprendimiento, de digitalización, de tecnología con los actores del Congreso. Así que en eso hemos estado y la verdad es que estamos muy contentos porque, y le agradezco sus palabras a Francisco al comienzo de o sea, yo en mis años que llevo de diputado, nunca una bancada había tenido un trabajo tan productivo, lo cual no es mérito mío, sino que es mérito de los ya 25 diputados que se han incorporado y de los 128 diputados, casi el 90%, que nos apoyó en esto en la sala. De diferentes tendencias políticas también, que creo que hay que decirlo. La gracia que ha tenido esta bancada... Sí, es bueno que tú lo digas. Es que la gracia que ha tenido esta bancada es que ha puesto la tecnología al centro. Yo sé que hablamos de la bancada startup, suena como más sexy, vamos a decir, pero yo creo que se hablaron algunas cosas interesantes. La ley, hablamos de la economía digital, la economía del conocimiento. Ahí también hemos estado empujando con nuestros amigos de Mercado Libre, por ejemplo, de Globant, con la ACTI, como en general hemos estado empujando también para tener una ley de la economía del conocimiento que nos ayude efectivamente a tener incentivos y tener ayudas para que no solamente las pequeñas empresas, las startups, las scale-up, sino que hay otras empresas que ya alcanzan tamaño interesante que están empezando a topar ya en el techo, diputado. Tienen que empezar a mirar hacia afuera de Chile. Creo que hay un producto que tenemos que ver como una exportación no tradicional de repente, aunque la exportación de servicios creo que está como número 2, pero no los servicios tecnológicos. Sí. Y podríamos lograr tener los servicios tecnológicos por las capacidades que tenemos, por las universidades. En la conectividad. Exactamente. Y tenemos toda la conectividad, los data centers. La infraestructura. Estamos en un minuto muy interesante. Le cuento que el día viernes en Rancagua. El viernes estoy presidente en viaje, el viernes estuve ahí en Puerto Varas con la ANSI por el tema justamente, mucho interés, casi 600 personas muy interesadas en entender cómo la normativa va a bajar y cómo los va a afectar. Deben haber habido muchos CISO de empresas, ¿no? La ANSI, un poco explícate a nuestros auditores, el diputado sabe, pero no nuestros auditores. La Agencia Nacional de Ciberseguridad, que viene ahora producto de la ley marco de ciberseguridad. Entonces, es interesante porque efectivamente hay mucha preocupación de la industria, tal vez no solo tecnológica, sino que en general, de las empresas de toda la industria. De las empresas que pueden prestar servicios críticos o prestan servicio a empresas de servicios críticos, de cómo se va a implementar esa ley. Y el día lunes estuvimos con Gobierno Digital, con José Nostroza, hablando de identidad digital, que es otro gran tema. Entonces, parece que el tema ciberseguridad, identidad digital, todo apunta a esto, a tener un país muy tecnologizado, y hay que aprovechar esta tendencia. Ahí necesitamos la ayuda, todos necesitamos el aporte de efectivamente esta bancada que la está empujando justamente para que las cosas pasen y se ordenen. Nosotros hemos tenido... adelante. Bien, Francisco, que uno de los desafíos que tenemos que asumir con harta rigurosidad, y en esto yo le pido a los actores que están escuchando, porque este programa es muy escuchado, hemos dictado harta normativa, hemos encontrado una crítica de a ratos, una sobredosis de normativa y también un traslape en las atribuciones de fiscalización. Eso lo tenemos que revisar, porque aquí de lo que se trata es que esta fiscalización dé certeza y que hayan plazos suficientes para su implementación, pero lo que no podemos permitirnos es que estas, por decirlo así, se transformen en nuevas trabas para el desarrollo de la innovación, de la tecnología. Yo, por ejemplo, les pongo la alerta.
la ley de inteligencia artificial. Es un proyecto de ley que se ha impulsado con mucha rapidez con el gobierno, pero en mi opinión creo que hay que mirarlo con calma, porque muchas veces algunos le tienen una fe muy grande a la regulación y a regular y no sé qué. Por ejemplo, no sé, a propósito de algunos que me dicen que hay que hacer una ley marco en materia de startup y catalogarlas y clasificarlas. Ojo, aquí muchas veces menos es más, y ser capaces de dar más dinamismo al sistema también es importante. Bueno, yo aquí estoy 100% con usted, diputado. Usted sabe que justo antes de irme de vacaciones saqué una nota en una entrevista que hablaba justamente de la sobreregulación. Después me arranqué el país 2 semanas. Pero básicamente lo que quería era lo mismo que estamos diciendo acá. ¿Por qué se arrancó? ¿Lo retaron mucho por la entrevista? No me alcanzaron a retar, pues me arranqué, pues, diputado. Entonces, no, todo lo contrario. Creo que fue tomado después tuvo el Telecom Congress, que se tomó el mismo tema y se tomó también en Puerto Vara, porque yo creo que todos sentimos que todas estas regulaciones ayudan, o sea, van en la dirección correcta, pero son muchas y tenemos el riesgo de repente de querer hacer tantas cosas que hacerlas mal, como creo que usted mismo dijo. Eso, don Alex. No puedo estar más de acuerdo. Diputado, en la última cuenta presidencial, el presidente Boric nombró al turismo como un gran eje de desarrollo para Chile, pero yo sé que Francisco, desde la ACTI, le gustaría que tuviéramos en el mindset, aparte de la minería, incluido cobre y litio, aparte de hidrógeno verde, la agroindustria, salmones, forestal, etcétera, el mundo digital, el mundo de TI, de desarrollo de software, de servicio, que tenemos todas las condiciones por la infraestructura, por las competencias, aunque nos falte gente, porque siempre falta, y en muchas industrias hay brecha, también en la minería y en otras más. Pero ¿usted cree que se podría instalar en el imaginario, que le gusta decir a mucha gente, de los tomadores de decisiones y los actores del país, que esta industria puede ser realmente un polo de desarrollo para Chile? Ahora está desarrollando un argentino Más Colonia o Colonia Más en Uruguay, que va a ser una especie de Silicon Valley. O sea, Uruguay de repente con su zona franco en Montevideo, ahora con esto de Más Colonia, y nosotros de repente no tenemos esto en el top of mind, que es una de las industrias que puede empujar el carro al desarrollo. Bueno, yo por favor que no suene a crítica, porque no me interesa hacer crítica, y además aquí hablo por un mundo transversal que simplemente aboga por un tema. Que en la cuenta pública 82 segundos solamente se hayan destinado al tema de AFIDE y de la economía digital, evidentemente da cuenta que muchas veces nos falta ponerle un foco mayor. Parte de los objetivos que nos hemos autoimpuesto es que al final de este camino de esta legislatura, porque acuérdense que esta legislatura termina este año, le queremos entregar a los candidatos presidenciales que vayan en la primera vuelta presidencial una estrategia presentada por la bancada Startup. ¿Por qué es importante que lo hagamos como bancada? Porque destacando y relevando el tremendo trabajo que hacen las asociaciones gremiales, los centros de pensamiento, el que lo haga una bancada parlamentaria tiene la particularidad de que esos mismos parlamentarios, ojalá muchos de ellos reelectos y si no nuevos, van a tener que votar los proyectos. Entonces cualquiera que gane esa elección presidencial va a tener que entenderse con el Parlamento. Y para mí por lo menos es importante que sepan que para el Parlamento que termina, y especialmente para el que emerge desde el 2026, el foco en lo digital va a ser una cuestión relevante. Estamos impulsando algunos procesos de digitalización interna aquí en el Congreso, y yo considero que, mira, Chile el 2010, corrígeme Francisco, cuando partimos con Startup Chile, éramos referentes a nivel mundial en esto. Sí, claro, en materia de conectividad, en la región al menos, sí. Claro. En la conectividad, hoy día, yo cuando fui hace poco a un encuentro en el extranjero y me mostraban que Chile en materia de conectividad y de infraestructura estamos en el top a nivel mundial. Y sin embargo, muchas veces eso no redunda en políticas de estímulo al talento, a retención de talento, a generación de legislación. Entonces, yo considero que esto es fundamental, porque además el modelo de desarrollo chileno tiene todo dado para poder estar en eso. Entonces, yo al menos nos la vamos a jugar porque los candidatos presidenciales asuman un compromiso con esto. Y bueno, si miran el segundo informe, porque algunos me dicen, el segundo informe nos vamos bien al hueso.
con oficios fiscalizadores, con vías de trabajo concretamente con migraciones, con el Servicio de Impuesto Interno, con los distintos organismos del Estado. Entonces, entendiendo, Alex, que nosotros no tenemos manejo de presupuesto, porque los parlamentarios no manejamos presupuesto, dentro de las herramientas que tenemos, nosotros vamos a impulsar lo más que se pueda para que el tema de la economía digital esté en los primeros lugares de la agenda. Excelente. Yo feliz aquí, pero es verdad, diputado, vuelvo con la infraestructura. La gente tal vez no sabe, pero la tercera internet, si no tercera será cuarta, pero la internet más rápida del mundo tenemos en Chile hoy día. Casi el 80% de la gente tiene acceso a la fibra y más del 96-97% de la gente se puede conectar a través de un celular, como está usted en este minuto. Pero adicionalmente los cables submarinos que nos unen con todo el mundo. El día miércoles, mañana, vamos a estar en la firma del acuerdo ahí por el cable Humboldt con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la gente de Google. Entonces, ¿qué más ya a esta altura? 5G, 5.5G la acabamos de probar. 5,3 gigabytes por segundo de velocidad. Para la persona que usa la internet esto no significa mucho, no es las películas más rápidas, pero para el mundo empresarial nos pone en otro estadio, digamos, de competitividad mundial. Hay que sacarle provecho y para eso necesitamos el talento digital y ahí yo creo que hay un trabajo enorme que tenemos que hacer y creo que ahí están apuntando también con todo esto que está haciendo la bancada en este minuto. Así es, en eso estamos. Bien. Diputado, muy breve porque no nos queda mucho tiempo, pero ustedes tienen hoja de ruta, han detectado ciertos problemas, métricas, permisos, tributación, educación, que lo mencionaba recién Pancho, y por ahí me pasa Daniel Fajardo, me manda un WhatsApp, compañero de la radio, y me dice, en Irlanda, bajando impuestos, se desarrollaron todo este tema de la startup y el mundo digital. ¿Cuáles son las principales problemáticas a abordar? Chutaría para un buen rato, pero a ver, en Chile tenemos un problema de hartos tipos. A ver, si uno piensa en la institucionalidad, una startup tiene que entenderse con al menos 3 ministerios, si no 4. Ciencia, economía, educación, se expresa en alguna medida también con el Ministerio de Hacienda, se habla de gobierno digital. O sea, nosotros tenemos mal organizado la interacción del mundo startup. Tenemos que abogar, ojalá, porque eso se organice mejor, sea más interoperable. Tenemos pocas métricas, por lo tanto tenemos poca capacidad de hacer evaluación de los procesos. En materia de financiamiento, yo personalmente creo que tenemos una mala estructura de franquicias tributarias y además nuestros vehículos de financiamiento son, digamos, por lo menos los aportes del Estado, son buenos para generar ciertas startups, pero no para los procesos de escalamiento. Después, hay que evaluar nuestros procesos de internacionalización y puntualmente lo que le interesa mucho a Pancho. Yo creo que nosotros tenemos que revisar muy bien, porque tenemos tremendas oportunidades, cómo somos un hub que da franquicias tributarias, que genera espacio para que la gente pueda venir a invertir acá, que genera procesos de desarrollo en talento, en TI y en comunicaciones, y en temas de tecnología. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más audaces que lo que hemos sido. Entonces, claro, ¿cuál es el problema puntual? Bueno, son muchos. Cuestiones de financiación, son muchos. ¿Sabes que son hartos? Pero no son, a ver, ¿qué me pasa? Son hartos temas, pero al final lo que falta es tomar la agenda y empezar a impulsar cosas. Mira, ponte tú una cuestión que a mí me tiene un poquito obsesionado. Es el tema de todo lo referente a la participación de los fondos de pensiones en los procesos de financiamiento. Tú sabes que en todos los países que les ha ido bien y los tickets empiezan a ser mayores, los institucionales y particularmente los fondos de pensiones empiezan a participar con capacidad real de invertir en este tipo de líneas económicas. En Chile eso no sucede. Y la verdad que yo me he dado cuenta que no sucede principalmente porque hemos faltado ponernos de acuerdo. Yo ya hablé con el superintendente de pensiones, hablé con el ministro de Hacienda, he conversado con alguna administradora de fondos de pensiones, también algo hemos conversado con la gente de los Venture Capital. Entonces yo creo que debemos ser capaces de propiciar ese tipo de procesos. Y a veces no se propician, creo, porque nos falta quizá un poquito más de audacia. Entonces, si somos capaces de impulsar ese tipo de cosas, yo creo que somos capaces, Alex, de hacer cosas realmente importantes. Eso Perfecto. Es lo que yo te diría en líneas generales. Diputado, nosotros vamos a saludar a nuestros auspiciadores, pero usted sabemos que está ahí muy ocupado, así que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros el diputado Diego Schalper, presidente de la bancada para las startups y la economía digital. Que le vaya muy bien y gracias. Gracias a ustedes, un abrazo, que les vaya bien. Gracias. Chau. Morris Opaso lidera la revolución digital con soluciones en la nube, más de 1.500 proyectos en la TAM,
respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com. Ellos son partner avanzado de AWS. No tengo tiempo. Después me duele todo, Pancho. Basta de pretextos. En Gimnasios Sportlife transformamos tus excusas en energía. Hay varios cerca de tu casa y por ahí en Colina. Así es. Con descuentos increíbles que te dejarán sin aliento, ingresa a www.sportlife.cl y comienza a entrenar. Y a ACTI, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información, impulsa el desarrollo digital de Chile, promoviendo la innovación, el talento y la transformación tecnológica, conectando el presente con el futuro y apoyando empresas, personas y tecnologías que están cambiando al mundo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida. Innovación, tecnologías